not gonna come out, guys. So we have to get in. If they get in this house, we're dead. He's got some man in him after all. Don't be scared. Straw Dogs es muy interesante la película. Dice, everyone has a breaking point. Todo el mundo tiene ese punto donde se explotan, donde se rompen. Pero uno nunca sabe cuál es hasta que no te pinchan, hasta que no te empujan a tener que reaccionar. Hay personas que pueden ser la persona de más paciencia del mundo, pero si le insultan a su hijo o a su hija o a su mamá o a su abuela, entonces ya ahí cambia la situación completamente. Y todo el mundo tenemos algo, ese switch. Y esta película podemos ver al protagonista, James Marsden, ir con su esposa al pueblo de ella y sin él haber hecho nada, el exnovio de ella, que está todavía viviendo en ese pueblo, lo empieza a pinchar y lo empieza a pinchar y lo empieza a pinchar. Y nos hace a nosotros ponernos en la posición de él y decir en qué momento yo me hubiese haber defendido o qué hubiese haber hecho yo en esa situación. Es el tipo de película que te hace hablar por horas después que la ves y decir, wow, ¿qué hubiese haber hecho yo en esa situación? Porque se pone fea, bien fea que se pone. Felicitaciones, estás trabajando maravillosamente, estamos muy orgullosos de ver cómo ha evolucionado tu carrera, te lo mereces. Muchas gracias. Los que te conocemos de antes sabemos. No, gracias a Telemundo que me dio una oportunidad muy grande en el principio de mi carrera y me dejó disfrutar del pueblo latino que yo quiero tanto y que me apoya tanto. Y bueno, aquí estamos, seguimos para adelante. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser actor? Bueno, yo toda la vida quise ser actor. Eso siempre era algo que yo tenía dentro de mí, pero no sabía ni cómo desarrollarlo, ni tampoco sabía el método de cómo llegar del principio a trabajar en una película. Pero la educación sí, siempre, la educación formal era algo que nunca lo dudé, que iba a ser algo necesario. Mi familia siempre, desde el principio, me dijeron que tenía que ir a la universidad, quiéralo o no. Y cuando fui a la universidad estudié el mercadeo porque me gustó la promoción, me gustó la creatividad que se podía usar en coger un producto y presentárselo al público. Y es más o menos similar en el business de televisión y de película. Hay un producto que empieza en la mente de uno y entonces lo tiene que escribir y después actualizar, hacerlo vida y después promoverlo. Y encontré algo muy similar en esto y en el mercadeo. Lo que me hizo a mí ya decir voy a tratar esto como carrera leí un libro que se llama The Alchemist. En español creo que se llama El Alquimista. Y lo tienen en español. Y el libro me tocó muy profundamente y me inspiró a no esperar más. Porque uno a veces dice, bueno, no tengo suficiente dinero, o el año que viene, o me acaban de promover, o tengo un trabajo nuevo, no me quiero ir ahora. Pero nada en la vida es garantizado y uno nunca sabe el día de mañana lo que va a pasar. Pero si uno tiene algo dentro de su corazón que está ardiendo, una candela que está ardiendo y se quiere expresar en un punto u otro, tiene que hacerlo sin miedo.